Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Glorioso es el nombre, Señor, de nuestro Rey. Damos gracias al Señor por este tiempo, por su palabra, por las alabanzas. Ya vendrá el tiempo de los bautismos, amén. Pero tenemos que disfrutar cada momento que el Señor nos entrega. Así que agradecido, ¿cierto?, de esta oportunidad complicada, después de haber escuchado aleluya las palabras, ¿cierto?, en la mañana. Dios sin duda está haciendo algo con nuestras vidas. Aleluya. Dios está perfeccionando su obra, que somos nosotros, amén. Esta creación dura de service, el Señor la perfecciona de día en día. Vamos de gloria en gloria, de poder en poder. Amén. Así que agradecidos del Señor, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y yo le invito a que juntos podamos leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, bendito Dios, versículo 6 en adelante. Amén. Estamos muy complicados, ¿cierto? Dios, es difícil compartir la palabra del Señor en esta instancia. Y sabemos que hay muchas ansias, ¿cierto? Muchas ganas de hacer otras cosas. Pero el Señor tiene algo para nosotros. A través de su palabra, ¿cierto? Siempre somos edificados. Amén. Así que juntos leemos la palabra del Señor, si usted la tiene, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Esa es la palabra del Señor. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Aleluya. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén, amén. Por la palabra. Padre bendito de la gloria, le glorificamos, Señor, nos presentamos, Señor, delante de su presencia, Dios mío. Padre mío, queremos, Señor, honrar este momento, mi Dios, Señor, porque sabemos que usted está en medio de nosotros, Dios mío. Padre, porque nos hemos congregado, Señor, bajo su nombre, mi Dios. Hemos exhortado su palabra, mi Dios. Aquí están sus escogidos, sus hijos, mi Dios. Padre mío, tome usted todo dominio, control, Señor, en esta hora, mi Dios. Padre mío, todo espíritu de cansancio, somnolencia, Dios mío. Padre mío, lo atamos, lo reprendemos en el nombre glorioso de su Hijo amado Jesús. Dios mío, que esta palabra, mi Dios, pueda provocar, Señor, el efecto, Señor, por el cual usted la envía, Dios mío. Padre, porque no es palabra de hombre, Señor, sino que es su palabra, su santa palabra, la que nosotros necesitamos, el alimento, el buen maná del cielo, Señor, el alimento para nuestro espíritu, Señor, esa palabra que puede transformar nuestra vida, Señor, que puede direccionarnos, puede corregirnos, puede levantarnos, mi Dios. Dios mío, la tomamos, Señor, la atesoramos, la guardamos, Dios mío, y quedamos expuestos, Dios mío, permeables, Señor, a todo lo que usted quiera hablar en esta hora, Dios mío, y que usted reciba, Señor, toda la honra, toda la gloria y toda la exaltación, mi Dios, porque solamente usted se la merece, mi Dios. Padre mío, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Glorifique el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, amén.
Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Difícil, como decía mi pastor Germán, comenzar después de lo que hemos escuchado. Sin duda, palabras gloriosas que el Señor nos está entregando. Y que Dios pueda ministrar nuestras vidas, que Dios en su amor, ¿cierto?, en su gracia nos perfecciona cada día. Y esta palabra, mi hermano, ¿cierto?, que es el testimonio, ¿cierto?, la defensa que el apóstol Pablo, ¿cierto?, hace ante el pueblo ahí, en esa grada, ¿cierto?, dando testimonio de su conversión. Y sabe, yo meditaba en esta palabra hace algún instante, y yo sé que todos nosotros en algún momento hemos experimentado esa conversión. Y cada uno de nosotros, ¿cierto?, tenemos guardado ese testimonio, atesorado, ¿cierto? Y si usted no lo ha tenido, quizá este sea el tiempo para que lo haga. Amén. ¿Sabe? Porque no podemos estar dentro de la iglesia sin encontrarnos. No podemos estar dentro de la iglesia perdidos. Tenemos que estar, ¿cierto?, con el Señor, en el Señor, ahí guardaditos. Porque ahí en el Señor es donde estamos seguros. Y el apóstol Pablo relata, ¿cierto?, este momento, ¿cierto?, de la conversión. Y cómo el Señor, ¿cierto?, este Cristo de la gloria se le apareció delante. Dice, caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y sabe, nosotros antes de conocer al Señor, muchos de nosotros, además de negar a Cristo, también nosotros perseguíamos al Señor. Porque perseguíamos el Espíritu de Cristo. Amén. Porque la palabra hoy día nosotros la conocemos y dice, ¿cierto?, que el que no es con Él es contra Él. Amén. Y nosotros éramos enemigos de Él. Y le perseguíamos. Y el apóstol relata, ¿cierto?, esta experiencia, ¿cierto? Y le declara, le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y dice: y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y sabe, esta exhortación que hace el apóstol Pablo, ¿cierto?, de su conversión, yo meditaba en todo el proceso que cada uno de nosotros, yo creo que hemos experimentado. Amén. Porque el Señor un día apareció delante de nuestra vida. Y nosotros, ¿cierto?, en medio de la generación en la que participábamos, al igual que estos hombres que acompañaban a Saulo, ellos no escucharon la voz. Amén. Solamente él, ¿cierto?, recibió esa palabra. Solamente la recibió. Los demás vieron la manifestación. Amén. Como cuando nosotros tenemos esa conversión real, ¿cierto?, esa conversión genuina, y nuestra vida es impactada, es transformada por el poder de Dios, y nuestra familia, nuestros amigos, ¿cierto?, comienzan a ver que algo ha pasado. Y usted puede declarar la palabra de Dios, puede glorificar a Dios delante de ellos, pero ellos no escuchan la voz. Amén. Por eso muchas veces, ¿cierto?, aún dentro de la iglesia hay hermanos que la voz de Dios les es desconocida. Amén. Porque están dentro de un lugar, están dentro de la iglesia y no escuchan la voz de Dios. Amén. Y hay hermanos, ¿cierto? Y quiero contarle algo, porque yo he experimentado eso en este caminar, en este proceso en el Señor. Muchas veces cuando uno recién llegaba al Señor y decían: no, y la gloria de Dios está aquí, y usted no entendía nada. Amén. Porque usted no estaba en la corriente, porque usted no había recibido esa revelación. Pero cuando usted está en el propósito de Dios, cuando usted está en Cristo, usted escucha esa voz. Amén. Sí, Señor. Más los que están a su alrededor no la escuchan. Amén. Por eso es que hay mucha iglesia, mucho pueblo, ¿cierto?, que está ahí, pero no escucha la voz de Dios. Que está siguiendo otras cosas, que está siguiendo otra corriente, que se está entreteniendo en la iglesia porque la iglesia le gusta, porque le gusta el modelo de convivencia, ¿cierto?, como social le hace bien. Amén. Pero no escucha la voz de Dios, no tiene la revelación de Dios. Así es, amén. Y dice que Pablo se levantó y le dice: ¿qué haré, Señor?
Y el Señor le dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Amén. Y nosotros, ¿cierto? Cuando hemos recibido esa palabra del Señor, cuando hemos recibido esta visión de este Cristo de la gloria que ha aparecido en nuestro camino, el apóstol Pablo fue obediente. Amén. Dice que él fue obediente a la visión. Este hombre, ¿cierto? Que cuando relata la conversión anterior, dice que él iba respirando fuego, muerte. Amén. Esa era su manera, ese era su comportamiento para perseguir a los cristianos. Amén. Pero aquí cuando ya relata, ¿cierto? Delante del pueblo ya un poco trabajado. Amén. Un poco trabajado, un poco caminar, quizá como nosotros que hemos caminado un tiempo. Dice, ¿cierto? Que en este relato él confiesa esta parte cuando Cristo le dice, ¿qué haré? Y el Señor le dice, ve a este lugar, y él simplemente va en obediencia. Amén. Este hombre rebelde, este hombre, ¿cierto? Que perseguía a los cristianos, este hombre que tenía un buen puesto, este hombre, ¿cierto? Cuyo nombre era conocido porque los cristianos temían de él, este hombre obedece de inmediato. Amén. Dice, y como yo lo veía a causa de la gloria, fue llevado a ese lugar. Dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y esto que nos narra, ¿cierto? Algo que nuestro hermano Alex compartía el día de ayer, ¿cierto? Que nosotros veníamos de camino de muerte, de camino de oscuridad, ¿amén? Que estábamos vegados, que estábamos ciegos, que no veíamos nada, ¿amén? Hasta que recobramos esa vista, ¿amén? Y dice la palabra, ¿cierto? Que el Dios de nuestros padres le sigue confesando, te escogió para que conozcas su voluntad, ¿amén? ¿Sabe? Y el Señor a nosotros nos ha permitido, ¿cierto? Ser parte de este cuerpo, nos ha permitido, ¿cierto? Que Él se revele en nuestras vidas para conocer su voluntad. ¿Y sabe qué es lo más triste? La iglesia, ¿cierto? El cuerpo que no conoce la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros, ¿cierto? Estando dentro de esto, no conocemos cuál es la voluntad de Dios. Y por eso nos rebelamos contra Dios. Y por eso aquí ya vemos tan pocos. Amén. Porque sin duda deberíamos saber muchos más. Bendito sea Dios. Pero no entendemos esta voluntad que el Señor tiene. Amén. Porque aunque Saulo, ¿cierto? Era un hombre instruido en la palabra, conocía de la palabra, ¿cierto? Era un maestro. No conocía cuál era la voluntad de Dios. Más cuando Cristo se le apareció, el Señor le dijo, ve a este lugar, y él fue. Amén. Él fue obediente. Él se sometió a la voluntad, al llamado de Dios. Aleluya. Y Ananías le dice, no solamente eso, para que conozca la voluntad de Dios, porque todos nosotros aquí conocemos cuál es la voluntad de Dios. Y muchas veces la declaramos, la voluntad agradable y perfecta de Dios. Amén. Sino que también le dice para que veas al justo. Amén. ¿Y cuántos de nosotros esperamos, ¿cierto? Ese momento? ¿Cuántos de nosotros esperamos esa promesa? Esta misma revelación que tuvo el apóstol Pablo para que un día nosotros podamos ver al justo. Se nos ha revelado cuál es la voluntad de Dios. La revelación esa nosotros la tenemos. Amén. Lo importante es que nosotros nos sometamos a esa revelación, que nosotros nos sometamos, ¿cierto?, a la voluntad de Dios. Y hoy día, ¿cierto?, se nos compartía en la mañana el carácter, ¿cierto? Porque sin duda el apóstol Pablo tuvo que ser transformado para convertirse, ¿cierto?, para transformar esa vida que él llevaba como Saulo, para transformarse en Pablo, el apóstol que llevaba, que obedecía la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Porque el apóstol Pablo no cuestionó argumentos. El apóstol Pablo simplemente obedeció el llamado. Amén. Obedeció, no cuestionó. ¿Y con cuáles promesas? Con estas promesas, con las palabras que le dio Ananías, ¿cierto? Conocerás la voluntad de Dios para que veas al justo y qué más, y oigas la voz de su boca. Sí,
¿Acaso nosotros no escuchamos la palabra? Aleluya. ¿Acaso nosotros no escuchamos la palabra de boca del Cristo de la gloria? Aleluya. ¿Acaso cuando nosotros leemos la palabra no es la voz de Dios que está hablando en nuestras vidas? ¿Y por qué siempre nosotros, cierto, tenemos que ir convención tras convención para que Dios nos esté hablando de todo lo que tenemos que dejar, que tenemos que despojarnos? Amén. ¿Sabe? Cuando en la mañana compartían, yo sé que algo nos pasó. Amén. Amén. Cuando nuestra pastora predicaba, algo pasaba. Amén. Porque no era una palabra, ¿cierto?, al azar. Estábamos todos nosotros ahí. Amén. Si hubiéramos pasado lista, a veces vamos a otro lugar y dicen cuando el ángel pase lista. Amén. Si hubiera pasado lista en ese momento, yo creo que todos tendríamos que haber dicho amén. Heme aquí, Señor. Aquí estoy. Un hombre pecador, imperfecto. Dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Amén. ¿Sabe? Esa palabra que el apóstol Pablo recibió es la palabra que está en usted, que está en usted. Amén. El apóstol Pablo no recibió nada distinto de lo que nosotros hemos recibido. Amén. Esa promesa, ¿cierto? Esa promesa de que conoceríamos la voluntad de Dios agradable y perfecta, que todos nosotros conozcamos que Jesucristo es el Señor. Amén. Y que en Él hay salvación, y que en Él hay vida eterna, y que en Él son redimidos nuestros pecados si nosotros nos arrepentimos de todo corazón. Amén. Y sabe, también le dice, y esta palabra, ¿cierto?, era la que a mí me llamaba mucho la atención, porque en el primer relato no aparece, dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Amén. Amén. Así es. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Si has recibido esta visión, si has recibido esta palabra gloriosa, imagínese este Ananías hablándole al apóstol Pablo. Amén. Ahora, ¿por qué te detienes? Cuando nosotros leemos la otra conversión, pareciera que el apóstol Pablo fue, pero en esta palabra no lo muestra. Amén. ¿Sabe cuántos de nosotros? Aleluya. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esa detención? ¿Cuántos están ahí? ¿Cuántos están ahí esperando? ¿Sabe? Y hay todo un tiempo, hay todo un pueblo que está esperando. Amén. ¿Sabe? Esa manifestación del apóstol Pablo de haber obedecido, de haberse sometido, ¿cierto?, a esa palabra de Ananías, significó, ¿cierto?, la salvación para muchos gentiles. Amén. ¿Por qué? Porque obedeció el llamado y la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos de nosotros llevamos años conociendo la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros llevamos años esperando que la palabra de Dios se cumpla? Como si Dios va a cumplirlo con nosotros sentados. Como si Dios va a cumplirlo con nosotros esperando. ¿Sabe? Cuando Josué llegó, ¿cierto?, ahí al límite del río, ¿y qué le pasaba? ¿Sabe? Yo pensaba en ese instante, en ese tiempo de estancar, en ese tiempo que es como la prueba para nosotros, como poder desafiarnos a dar ese paso. Amén. Pero muchas veces no logramos dar ese paso y estamos años estancados. ¿Esperando qué? Si cada vez recibimos la palabra, continúa diciendo, levántate, bautízate y lava tus pecados invocando el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y sabe, el apóstol Pablo se sometió a eso, cumplió y partió. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿cuántos de nosotros, cierto, recibiendo esto mismo, aún están ahí? Y esa palabra, cierto, ¿por qué te detienes? Muchos de nosotros, cierto, en algún momento íbamos y en algún momento quedamos ahí. ¿Saben? Y eso va pagando. Y yo pensaba en esto en el mensaje a las cartas a las 7 iglesias. ¿Cuánta iglesia, que es usted, que soy yo, no meter como nombre? La iglesia que somos cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos ahí? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido? Y conversábamos con los varones, ¿cierto? El primer
el amor se ha enfriado, ¿por qué? Amén. Porque nos estancamos ahí. Porque estamos esperando que pase qué. Aleluya. Esperando que pasara qué cosa. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar en nuestras vidas? Amén. ¿Qué podría pasar? El Señor nos va a tomar, nos va a revencer. ¿Qué podrá pasar para que nosotros despertemos? Gloria a Dios. Para que nosotros despertemos y hagamos, ¿cierto? Nos sometamos a la voluntad de Dios. Aleluya. ¿Sabe? Porque la voluntad de Dios a nosotros siempre nos va a hacer bien. Amén. Y si hay algo con lo que nosotros luchamos es contra la voluntad de Dios. Y sabe esa palabra que alaba hondo en mí, el que muchas veces nosotros estamos más preocupados, ¿cierto?, de edificarnos a nosotros mismos conforme a la carne, más que edificarnos en lo que es el Señor. Aleluya. Más que edificarnos, ¿cierto?, como cuerpo de Cristo. Señor. Y por eso es que nos vamos quedando, porque nos vamos enfriando, porque vamos abriendo otras puertas y no avanzamos y estamos ahí. Amén. Así es. Habiendo, y la palabra, ¿cierto?, cuando vamos leyendo, ¿cierto?, los mensajes, todos tienen que ver con eso. Muchos debiendo ya ser maestros, muchos ya debiendo ser maestros, todavía hay que traerlos de la mano, todavía hay que seguir, vamos a hablar chévere, bancándose, ¿cierto?, la maña, todavía. ¿Saben? Nosotros, los que ya nos conocemos hace bastante más tiempo, llevamos años conociéndonos. Y quizás nos conocemos las mañas, los caracteres, todas esas cosas. Amén. Pero ¿saben? Muchas veces nosotros debiéramos ir más allá. Amén. Debiéramos ir más allá. ¿Por qué nosotros nos enfriamos? Aleluya. ¿Por qué el hombre, cierto, el cristiano se enfría? ¿Por qué se desvía del camino? Sí. Si conocemos la voluntad de Dios, porque está acá. Amén. A veces nos desviamos porque la voluntad no es la de acá, sino que seguimos la voluntad de otros, seguimos nuestra propia voluntad, pero no seguimos la voluntad de Dios. Amén. ¿Sabe? Y el Señor nos trae, el Señor nos ha traído a este lugar y está hablando, ¿cierto? Porque nosotros debemos estar preparados, nosotros debemos estar apercibidos en la obra de Dios. Debemos estar haciendo el propósito por el cual Dios nos ha convocado. Así es. Amén. No podemos seguir haciéndole la batalla a Dios. Estando dentro de la iglesia no podemos estar guerreando contra Dios. Amén. Porque el propósito de Dios no es ese. Amén. El propósito de Dios, ¿cierto?, es bendecir nuestra vida y que nosotros seamos bendición para otros. Mientras nosotros no cumplamos ese rol, hay mucho pueblo que se está perdiendo porque nosotros no hemos querido tomar ese llamado, porque nosotros estamos estancados, estamos ahí en el límite. Así es. Amén. Estamos esperando y sabe que en esa espera muchos se pierden. Y no solamente los de afuera, sino que los de acá de adentro, los que se empiezan a entibiar, se enfrían y finalmente terminan fuera. Conociendo la voluntad de Dios, el pueblo se pierde igual. Conociendo la voluntad de Dios que es perfecta, el hombre aún así se aparta y se está perdiendo. Así es. Amén. ¿Sabe? Nosotros necesitamos, ¿cierto?, ponernos en la brecha, en el orden del Señor. ¿Sabe? El apóstol Pablo dice, ¿por qué te detienes? Le dice a Ananías al apóstol, levántate, bautízate, lávate, sigue la instrucción. Amén. Y dice que el apóstol Pablo recibió la llenura del Espíritu, ¿cierto? Y se bautizó y partió. Amén. Años después, ¿cierto?, Bernabé lo fue a buscar y comienza su ministerio. Pero ¿sabe? Este tiempo, ¿cierto? Esta lucha que nosotros tenemos con nosotros mismos es la lucha crucial. Aleluya. ¿Sabe? Porque el pecado es el que a nosotros nos estanca. Amén, amén. El pecado es el que a nosotros nos detiene. ¿Sabe? Porque como se nos compartía, ¿cierto?, cuando nosotros nos ponemos sobre el propósito de Dios, es porque nosotros estamos pecando contra Dios. Estamos negando la eficacia de Dios. Cuando nosotros pensamos que hay algo más importante que Dios, es porque nosotros estamos negando la eficacia de Dios. Y hoy día hay muchos que están así. Y los de afuera no conocen a Dios.
Los que lo conocen son los de acá. Los que están afuera no conocen la voluntad de Dios. ¿Sabe? Aquellos que hoy día nos están haciendo daño como nación, no conocen la voluntad de Dios. Pero ¿sabe? Hay muchos de adentro que conocen la voluntad de Dios y están hacia afuera. Por eso a veces escuchamos, ¿cierto? Vemos a través de la televisión como hombres, ¿cierto? De Dios están galardonando gente impía. ¿Cierto? El que conoce de Dios se ha quedado hasta ahí. Es como que hasta ahí estamos bien, hasta ahí ya llegamos, lo hemos alcanzado todo. Y sabe, en el reino de Dios no es así. Amén. Hemos declarado, acá mismo en el litoral, yo recuerdo una palabra, ¿cierto?, que se compartía: vamos de gloria en gloria, de poder en poder. La gloria postrera será mayor que la primera. Pero pareciera que a nosotros nos basta con esto. Amén. Pero sabe, el Señor tiene algo más. El Señor tiene algo más, porque nosotros no podemos conformarnos con esto, porque Dios cada día tiene novedad de vida. Amén. Amén. Así es. Y muchos se quedan ahí. O muchos estamos ahí. Y necesitamos cumplir el propósito. Aleluya. Necesitamos avanzar. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Necesitamos tomar este propósito. Necesitamos, ¿cierto?, enmendar nuestro camino. Hay tanta gente dentro de la iglesia, ¿cierto?, que rehuye el propósito de Dios. Hay tanta gente de la iglesia que le saca el quite al propósito de Dios. ¿Sabe? Mientras usted le saque el quite, mientras usted se aboque esconderse de Dios, cada día nos vamos a ir secando. Así es. Cada día estos huesos se van a ir envejeciendo. Así es, Señor. Cada día. ¿Sabe? Porque la palabra de Dios se cumple. Aleluya. Mientras callé, mis huesos se envejecieron. Y ojalá fueran solo nuestros huesos, porque nos vamos poniendo agrios. Nos vamos poniendo agrios, nos vamos poniendo ahí. Así es. Más cuando obedecemos, cuando entramos en este propósito de Dios, ahí está la alegría, el gozo de nuestro corazón. Ahí está el propósito de entrar en la voluntad de Dios. Ahí está cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nos ponemos a cuenta con Dios. Ahí es donde nosotros tomamos y levantamos la bendición de Dios. Amén. ¿Sabe? Hay mucho pueblo afuera. Hay mucho pueblo afuera que está esperando. Está esperando no la manifestación solamente, sino que nosotros podamos obedecer. Sino que nosotros podamos obedecer a la voluntad de Dios. Señor, amén. Y que no pasemos otro año esperando, ¿cierto?, que el Señor nos vuelva a hablar. El Señor tiene otras cosas para hablarnos. Aleluya. Pero el Señor tiene que seguir pegado con nosotros. Tiene que seguir pegado con nosotros, formando, ¿cierto?, nuestro carácter cada día. Y es cierto que el Señor nos va formando, pero si nosotros no creemos, si nosotros nuestro arrepentimiento no es genuino, si nosotros no nos metemos en esa voluntad del llamado de Dios, en vano estamos ahí, porque nosotros somos los que impedimos. Así es. Los que impedimos que Dios obre en nuestras vidas. Y lamentablemente el tiempo se acorta. Lamentablemente la venida del Señor está cada día más cercana. Y lamentablemente, porque hay muchos que se van a perder. Así es. Afortunadamente por aquellos que están preparados, siempre vamos a ir a la presencia del Señor. Aleluya. Pero hay mucho pueblo, hay mucha gente que está esperando la manifestación de sus hijos. Amén. Amén. El que nosotros podamos tomar, el que nosotros podamos enriedarnos en ese llamado, en que nosotros obedezcamos. Aleluya. ¿Sabe? Esta promesa, ¿cierto? Esta oración que hizo Ananías, ¿cierto?, por el apóstol Pablo, es lo mismo que cada uno de nosotros tenemos. Él no tenía una promesa distinta. Señor. ¿Sabe cuando el apóstol dice, exhorta, ¿cierto?, corriendo la buena batalla de la fe? Él va buscando lo mismo, el mismo propósito que Dios tiene para usted, que Dios tiene para nosotros. Aleluya.
él no tenía un propósito distinto. Dios sí tenía un propósito con él, pero él no tenía un propósito distinto al suyo. Amén. ¿Sabe por qué Dios a usted lo quiere llevar a lo mejor para testificar su palabra? Pero todavía usted no conoce cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuándo la va a conocer? Cuando usted se someta, cuando usted se rinda delante del Señor. Mientras usted no lo haga, no va a avanzar. ¿Por qué? Porque estamos preocupados en otras cosas. Y mi enfermedad, y lo que me pasa, y no me alcanza la plata, y todos los imposibles. ¿Sabe? El apóstol Pablo era un hombre que tenía sus recursos. Cuando era Saulo, él era un hombre respetado, él no se preocupó de lo que venía mañana. Así es. Él simplemente obedeció. Hubo que hacerle el llamado, sí, ¿cierto? ¿Por qué te detienes? Pero cuando él escuchó, él obedeció. Amén, amén, amén. ¿Y nosotros cuántas veces hemos escuchado el llamado? Sí. ¿Cuántos cultos nosotros tenemos en la semana y escuchamos el llamado de Dios? Así es, mi Dios. Y todavía seguimos ahí. Es como que esta palabra no es para mí. Sí. ¿Sabe? No hay nada más anticristo que la palabra no sea para usted. Amén. Porque la palabra es de Dios. Y si nosotros resistimos la palabra, es porque el Espíritu de Dios a lo mejor no está en nosotros. Pero si el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo está en nosotros, la palabra siempre va a ser para mí. La palabra siempre va a ser para usted. Porque ahí es donde nosotros somos edificados, ahí es donde nosotros recibimos esa bendición. Amén. ¿Sabe? Este hombre, ¿cierto? Este hombre, este varón, ¿cierto? Que recibió el llamado de Dios. Nosotros vemos, ¿cierto? Conforme a la palabra, cuánto él impactó. Amén. Cuánto él impactó el Asia, ¿cierto? Hasta llegar a Europa a cumplir el propósito de Dios. Sí es. El propósito que Dios tenía para él, que aún, ¿cierto? Era que él iba a testificar en Roma y ahí iba a ser su tiempo. Aleluya. ¿Sabe? Él no fue rebelde al propósito de Dios. Amén, así es. Y nosotros no podemos serlo. Sí, Señor. ¿Sabe? Nosotros no podemos ser de los que no alcanzamos. Decíamos que muchos de nosotros llevamos mucho tiempo caminando acá. Y no porque uno esté en este lugar, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que nosotros obedezcamos el propósito que Dios tiene. ¿Sabe? Y yo sé que usted conoce cuál es el propósito de Dios. Y yo sé que usted muchas veces resiste el propósito de Dios. Yo sé que muchas veces nosotros buscamos otros caminos. Buscamos otras soluciones humanas para no tomar el propósito que Dios tiene, para no entrar en el propósito de Dios. Buscamos ajustes, ¿cierto? Que son cosas de hombre. Y no buscamos la solución en el propósito de Dios. ¿Saben? Mientras nosotros sigamos dándonos vueltas en nuestros propios propósitos, jamás vamos a alcanzar la bendición de Dios. Jamás vamos a alcanzar aquello que Dios tiene para nosotros. Y nos vamos a ir opacando, y nos vamos a ir apagando, y nos vamos a ir enfriando, y el día menos pensado vamos a terminar ahí afuera. Y lo que es más triste es que cuando Dios tiene un propósito con usted, su corazón nunca va a estar lleno si usted no cumple el propósito de Dios. ¿Sabe? Hay una bendición muy grande que el Señor tiene. El Señor tiene una bendición muy grande para los que se someten a su voluntad. Hay una bendición muy grande del Señor y nosotros no podemos seguir huyendo. Nosotros no podemos seguir resistiendo. Así es, Señor. Dice la palabra, ¿cierto? Que Ananías le dice: levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Sí? ¿Sabe? En unos minutos más vamos a ir a los bautismos. Y los hermanos, ¿cierto?, que se van a bautizar están sujetándose, ¿cierto?, en obediencia a este mandato de Dios. Entrando, ¿cierto?, quizá conociendo menos que nosotros en este orden de Dios. Pero nosotros no sabemos cuál es el propósito que Dios tiene con ellos. Nosotros no sabemos cuál es el propósito que Dios tiene
propósito que Dios tiene con ellos. Amén. ¿Sabe? Porque así como el apóstol Pablo, ¿cierto? Que era este hombre, Saulo, cumplió en obediencia el propósito de Dios. Usted no sabe lo que Dios puede hacer. Amén, amén, amén. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Porque quizás, ¿cierto? Dios quería hacerlo con usted. Dios quería hacerlo con otro. Amén. Pero seguimos resistiendo el propósito y el llamado. Amén. Así que yo espero, ¿cierto? Que podamos juntos, en armonía, Gloria a Dios. ¿cierto? Poder meditar, poder pensar unos minutos en el día cuando el Señor a usted apareció en su vida. ¿Sabe cuál sería nuestro relato si nosotros le dijéramos a usted, hermano Sergio, relate su conversión? Gloria a Dios. Relate su conversión. Amén. El Señor apareció en mi vida en estas circunstancias. El Señor vino, transformó mi vida. Gloria a Dios. ¿Y qué más? Aleluya. Bendito sea Dios. El Señor mudó mi corazón. El Señor nos ha establecido. ¿Y qué más? Amén. Hemos recibido cuántas palabras. ¿Sabes? Siempre me encanta la palabra porque desde el día que escuché una predicación, que un día la palabra nos va a juzgar. Cada día que escuchamos una palabra, yo creo que tenemos mucha palabra para dar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y pudiéramos decir, ¿y cuántas palabras, mi hermano, usted ha recibido? Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. ¿En qué lugar, cierto? ¿En qué circunstancia yo debería estar hoy día? Hombre. Amén. Si yo no resistiera el propósito de Dios, Aleluya. si yo entrara, ¿cierto?, en la voluntad de Dios. ¿Sabe? Porque todos nosotros en cierta medida resistimos la voluntad de Dios. Y no solamente en esto como ministerio, amén, sino que hay muchos otros lugares, como congregaciones completas, se resisten a la voluntad de Dios. Así es. Nuestros pastores conocen ahí la realidad a través del trabajo de UNEVAC. Amén. Como muchos resisten, Sí. por propios pensamientos, por miedo, por distintas circunstancias. Mi hermana Olguita, que estaba acá, ¿cierto? Ella y compartían en otro lugar al predicar el evangelio, ¿cierto?, en la calle, y le decían, no prediquen contra los homosexuales para no tener problemas. Amén. ¿Sabes? Si nosotros tomáramos esa palabra, ¿qué podría predicar Aleluya. el siervo que está acá adelante? Así es. No sea que también nosotros nos ofendamos. Amén. Así es. ¿Qué podríamos recibir para que no nos sintamos mal? Amén. ¿Sabe? El propósito de Dios es que nosotros entremos en su plan, en lo que Él tiene con nosotros, en que podamos cumplir su santa voluntad. Amén. ¿Sabe? Yo sé que muchos de nosotros, y antes hemos compartido, muchos de nosotros hemos recibido muchas palabras del Señor. Y yo sé que muchos de nosotros en nuestro corazón está esa semilla de lo que hemos recibido del Señor, del día cuando nosotros nos convertimos. Amén. El día que el Señor apareció en nuestra vida, el día que un hermano impuso las manos en usted, oró por usted y usted recibió la bendición de Dios y usted se fue contento, glorificando al Señor por lo que había recibido, porque el Señor apareció en su vida y su vida fue transformada, impactada. Y aquellos que antes nos drogábamos, nos alcoholizábamos, ¿cierto? Aquellos que estaban ahí, hoy día no lo hacemos. Estamos acá hoy día, ¿cierto? Pero algo falta. Algo falta. Aleluya. Algo que yo no se lo voy a decir, porque usted lo sabe y Dios lo sabe. Amén. Así que yo le invito, mi hermano, que podamos, ¿cierto? Vamos a orar, nos vamos a poner en pie. Amén, amén. Gloria a Dios. Y que podamos, ¿cierto?, pensar en ese tiempo
Que podamos pensar en el tiempo, ¿cierto?, cuando el Señor apareció en nuestra vida. Gloria a Dios. Que podamos aparecer en ese tiempo cuando el Señor apareció en nuestra vida y conversábamos anoche. Amén. Yo escuchaba porque veníamos por aquí. Y pensar, ¿cierto?, el día que el Señor apareció en su vida. Cuando usted recibió el gozo del Señor, la alegría del Señor. Amén. Cuando no importaba nada, cuando andábamos como a la 1:30, 3, 2 de la mañana. Donde mi hermano Juan Carlos ahí, no había auto, no había nada. Simplemente caminábamos nomás ahí. ¿Ah? Porque el Señor había aparecido en nuestra vida. Fe. Amén. Hoy todo lo que el Señor va a hacer, el Señor se va a glorificar, ¿cierto? Y no importaba nada porque estábamos ahí. Estábamos en el camino del Señor, pero en algún momento algo pasa. Algo pasó, nos acomodamos, no sea que seamos algo. Ahora somos hermanos. Amén. No sea que podamos alcanzar algo. Amén. ¿Sabe? Lo único que nosotros debemos esperar es lo que Pablo perseguía. Es lo que Pablo perseguía, seguir hasta el final. Hasta lograr asirse, hasta lograr tomar esa corona de gloria que el Señor tenía. Amén. Esa corona de gloria, la salvación, la vida eterna que Dios tiene para nosotros, para los hijos, para los que hemos creído. Amén, amén. Amén. Pero hay algo más. Hay algo más cuando usted entra en ese caminar. Amén. Sí, mi rey. Y pensar en esos días cuando estábamos ahí, ¿cierto? Y yo recuerdo, perdón los demás, cuando 2, 3 semanas estábamos rodeando Puente Alto, horrible grande así, y a orar en cada lugar. Sí. ¿Sabe? Porque había un anhelo en el corazón. Señor. Había un anhelo en el corazón, creíamos en el Señor y subíamos a los cerros a orar, ¿cierto? Por lo que Dios iba a hacer. Aleluya. Amén. Esperando en nosotros. Amén. Esperando en ese tiempo. Pero no sabíamos cuándo era el tiempo. Boca Sur. No sabíamos cuándo era el tiempo. Amén. No sabíamos cuándo era el tiempo. Unos estuvieron ahí, oraron, ¿cierto? Y hoy día se ven los frutos. Estaba esa pasión en nosotros. Estaba este corazón lleno delante del Señor. Cada día de recibir más, de servir al Señor. No había temor, no había miedo de lo que venga mañana. ¿Qué importa, cierto? Si el trabajo, ¿qué importa la enfermedad? Si estamos ahí, conversaba el otro día ya, algo que tiene Betel, que es impactante para los demás, es ver cómo aquí, en estos pisos así, los bebés ahí, en el suelo como si nada. Para alguien que viene de afuera es terrible, pero saben, la fe, la convicción de que el Señor es el que los guarda, que el Señor es el que nos sostiene. Pero a poco andar ya tomamos un lugar y no sea que se me resfríe el niño, no sea que me pase algo. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Sí. ¿Dónde quedó ese gozo? ¿Dónde quedó ese amor? ¿Dónde quedó esa entrega? Amén. Sí, mi rey. ¿Por qué nos estancamos? ¿Por qué nos frenamos? Amén. Si el Señor no ha cambiado, el Señor sigue siendo el mismo. Así es. El Señor sigue siendo el mismo para usted. El Señor sigue siendo el mismo amor que Dios le entregó el día que lo llamó. El mismo amor que Dios le declaró el día que estaba en la cruz. El día que lo estaban insultando, el día que lo estaban golpeando, el día que le pusieron la corona de espinas. Ese amor que Él tuvo para rescatar nuestra alma, para que nuestros pecados fueran perdonados. Ese mismo amor es el que nos sostiene hasta el día de hoy. Por eso estamos en este lugar, por las promesas de Dios, por el amor de Dios, por lo que un día Él hizo con nosotros. Señor, aleluya. ¿Sabe? Nada ha cambiado. El amor de Dios todavía está. Amén. El propósito de Dios todavía está. Así es, mi rey. Pero usted no puede seguir en el mismo camino. Aleluya. Usted no puede seguir frenado ahí. Así es. ¿Y qué haremos? ¿Qué haremos? Dime, Señor, ¿qué quieres que haga? Y lo haré. ¿Cuántas veces declaramos esa palabra? Señor, ¿qué quieres que haga? Dime qué quieres que haga y lo haré. Arrepentidos, porque el reino de los cielos ha llegado. La venida del Señor está cada día más cercana. Y no solamente los homosexuales no entrarán, los mentirosos, los fornicarios, Así es. los que cometen tales aberraciones. Sí, mi rey. Dios mío, necesitamos, Señor, de su presencia. Sí, Señor. Necesitamos, Dios mío, que usted nos venza, Señor.
que venza esta estructura, este corazón duro que hay, Dios mío, en nosotros. No lo podemos dejar ahí, mi hermano. No lo podemos dejar así porque hay un propósito, Dios mío, un propósito. Hay una familia detrás, hay hombres, mujeres, Dios mío, que están clamando, que están gimiendo por usted, mi hermano. Dios mío, no logro entender muchas cosas, Señor. Hay muchas cosas que no las entiendo, mi Dios Padre amado. Pero sé que usted no nos ha desechado, que usted no ha cambiado, mi Dios. Sé, Dios mío, que usted no echa fuera, Señor, un corazón rendido y humillado, un corazón contrito, mi Dios. Padre mío, sé, Dios mío, que usted sigue siendo el mismo, Padre amado, que usted se apareció un día en nuestro camino, mi Dios. Padre mío, si le hemos fallado, si nos hemos quedado, si nos hemos enfriado, Dios mío, si ya no está el mismo gozo de antes, Dios mío, si no está el mismo contentamiento de antes, Dios mío, es porque estamos a puerta, mi Dios, es porque estamos a puerta, mi Dios, porque usted nos conoce, usted escudriña nuestros corazones, Dios, y como se nos compartía, Dios mío, de nada sirve la arrogancia en su presencia, porque usted siempre va a ser más. De nada sirve la altivez en su presencia, porque usted siempre va a estar ahí arriba, mi Dios. De nada sirve todas las riquezas que usted podamos alcanzar, mi Dios, porque usted siempre va a ser el dueño de todo. De nada sirve, Dios mío, el don, el talento que hayamos recibido, mi Dios, porque también es suyo, mi Dios. Así es, mi Dios. El Espíritu Santo es usted, mi Dios. Dios mío, todo es suyo. Todo es suyo, Dios mío. La salvación es suya. La gracia es suya, Dios mío. Todo es suyo. La iglesia es suya, mi Dios. Usted tiene misericordia de quien usted quiere tener, Dios mío. Usted salva, Dios mío, a quien usted quiere. Aquel que se arrepiente. Así es, mi Dios. Aquel que deja su mal camino. Señor. Dios mío, porque su reino no es entretención. Su reino es de verdad, Dios mío. Sus caminos no son como los caminos del hombre. Sus propósitos no son la voluntad de hombre. Sus propósitos son su voluntad, la voluntad de Dios. El Dios altivo, el Dios que está ahí arriba, el Dios eterno, el Dios de la gloria, el Dios de poder, el Dios que sostiene todas las cosas. Ese Dios es el que es dueño de la voluntad. Si Él así no quisiera, hoy día mismo nos levanta, hoy día mismo nos termina. La voluntad es de Él, la gloria es de Él. Amén, amén. Solo somos creación suya que conoce, Dios mío, sus caminos, que conoce su voluntad, Dios mío. Y que muchos conociendo, Dios mío, se están perdiendo. Que muchos conociendo, Dios mío, están ahí detenidos, mi Dios. Que muchos conociendo, sabiendo caminar, no damos el paso. Que muchos conociendo la fe, que muchos conociendo la fe, negamos la eficacia. Por eso cargamos enfermedades, por eso cargamos dificultades, porque no hemos creído en el poder de este Cristo de la gloria. Este Cristo que es dueño de todas las cosas, este Cristo poderoso, este Cristo que puede transformar nuestra vida, este Cristo que puede traer nuestra familia, este Cristo que es dueño de todas las promesas que hoy día perseguimos. Gracias, Dios mío, le damos, Señor. Gracias, Dios mío, reciba usted toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación. Porque un día cuando no éramos nada, Señor, usted apareció en nuestra vida, mi Dios, y lo conocimos, Dios mío, y vamos siguiendo sus propósitos.